Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a esta aula del CIARA, un aula que desde hace más de un año ha habido el interés entre la institución y la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales, Rómulo Gallego, por aperturarse. Hoy llegamos a ese feliz término de dar inicio a nuestra especialización. Mi nombre es Isabel Estrella Mazabe Rodríguez. Yo soy abogada de profesión, egresada hace 34 años de la Universidad de Carabobo, especialista en gerencia. Tengo una maestría en planificación del desarrollo regional. Fui juez de primera instancia en Tucacas, Estado Falcón, en materia agraria. Y fui juez superior agrario de la circunscripción judicial del Estado Guárico. De manera pues que estoy muy entusiasmada con estas clases que vamos a dar inicio hoy de manera virtual durante el mes de agosto por la situación particular que acaeció en el estado Vargas y en el distrito capital, por lo cual el Consejo de Área de la universidad decidió que las clases durante este mes de agosto fuesen de manera virtual y volver a la presencialidad, Dios mediante, para el mes de septiembre de 2026. A mí me corresponde eh, una unidad curricular muy linda porque tiene que ver con la parte ambiental. La unidad curricular lleva por nombre Situación de la problemática ambiental en el derecho agrario ambiental. Forma parte de la especialización en derecho agrario integral. Y a partir de este momento quiero aprovechar que están acá conmigo para que puedan observar el contenido programático que tenemos de esta unidad curricular. Vamos a tener 4 encuentros, ¿ok? De los cuales, en los cuales yo iré como tutora académica, eh, señalando qué actividades complementarias vamos a realizar para evaluar esta unidad curricular. Las notas para poder pasar esta unidad curricular van de 7 a 10 puntos. Menos de 7 puntos se está aplazado en cuarto nivel de acuerdo a la normativa de la UNER. De manera que, sin más preámbulos, vamos a dar inicio al tema número 1 de hoy, que tiene que ver con el deterioro ambiental. La Ley Orgánica del Ambiente, en su artículo 3, nos define el ambiente como un conjunto o como un sistema de elementos de naturaleza física, química, biológica, sociocultural, que está en constante dinámica por la acción humana o también natural, ¿ok? Y que rige, que condiciona la existencia de los seres humanos y de los demás organismos vivos. Estos están interactuando permanentemente en un espacio y en un tiempo determinado. Esta definición legal va a destacar 3 pilares fundamentales. El primero es la multidimensionalidad. No se limita solo a la naturaleza, flora, fauna, agua, aire, suelo, sino que incluye elementos socioculturales, reconociendo la interacción entre el ser humano, sus costumbres y el entorno. Otro pilar importante que vamos a tener allí es la dinámica constante, entendiendo que el ambiente no es estático, sino que cambia continuamente debido a procesos de diversa índole, bien sea de la naturaleza o por intervención humana. Y el tercer pilar es la interacción y el condicionamiento, es decir, el ambiente es el factor que permite, que condiciona la vida, subrayando la interdependencia entre todos los organismos vivos y su entorno. Ahora bien, el deterioro ambiental lo vamos a tener definido, a entenderlo, como nos lo define el artículo 3 de la Ley Orgánica del Ambiente, o LOA. Este proceso ocurre cuando hay una alteración negativa de las condiciones naturales de los recursos, entendiendo por ellos el aire, el agua, el suelo, flora, fauna, causadas generalmente por actividades humanas que superan
la capacidad de regeneración del entorno. Con esto, ¿qué quiero decir? Que debemos tener bien claro y diferenciar lo que es impacto ambiental, lo que es de daño y deterioro ambiental. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de deterioro ambiental, esto supera con creces la capacidad de regeneración. Cuando hay un deterioro o un daño ambiental, es de difícil o tardía reparación volver que la naturaleza vuelva a ese estado de equilibrio. Entonces, bien claro es que para este concepto de deterioro ambiental tenemos que tener en cuenta que se alteran los ciclos, hay un rompimiento del proceso biológico o el proceso químico natural. Hay una pérdida de la biodiversidad, es decir, hay una reducción considerable de las especies en un área determinada. Y por último, hay una alteración de la salud pública. Es decir, el deterioro no solamente va a dañar plantas, animales, sino que compromete seriamente la calidad de vida de los seres humanos. ¿Cuáles son las causas del deterioro según la ley? La normativa identifica diversas fuentes que generan este daño. Entre las más comunes en el contexto venezolano, vamos a conseguir, primero, la contaminación, es decir, la introducción de agentes físicos, de agentes químicos, biológicos, que alteran la calidad del medio. La degradación de los suelos es otra causa del deterioro ambiental. ¿Por qué? Porque hay erosión, porque hay desertificación. Y esa desertificación ocurre por prácticas agrícolas inadecuadas, por monocultivos, no dejar descansar la tierra, así como también la minería ilegal puede ser una causa de degradación del suelo. La deforestación, es decir, esa tala sin control que elimina la capa vegetal protectora. Y la sedimentación, que es la obstrucción de cuerpos de agua por el arrastre de materiales. De manera pues que debemos diferenciar como futuros especialistas en materia ambiental qué es jurídicamente un daño o deterioro ambiental y un impacto ambiental. Entonces, porque es muy común confundirlos. Cuando hablamos de impacto ambiental, es cualquier alteración, bien sea positiva o negativa. Por ejemplo, un puente. Un puente genera un impacto, pero ese impacto puede ser controlado. Mientras que el deterioro es el resultado negativo o nocivo cuando el impacto no sea mitigado o no se ha mitigado adecuadamente y termina dañando de manera permanente o severa un recurso natural. Fíjese bien, cuando vamos a buscar la normativa que en Venezuela rige la materia ambiental, debemos irnos al capítulo 9 de la Carta Magna de nuestra Constitución Bolivariana, vigente desde 1999. Allí vamos a conseguir los derechos ambientales, los cuales están claramente establecidos en los artículos 127, 128 y 129. Porque en Venezuela la convergencia entre el derecho agrario y el ambiental se fundamenta en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y, por supuesto, en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Estos dos textos, junto con la Ley Orgánica del Ambiente, elevan la protección de la naturaleza a un nivel de corresponsabilidad entre el Estado y los ciudadanos. Debemos hablar en esta clase del principio precautelatorio. Este principio establece que la falta de certeza científica no debe utilizarse como razón para postergar adopción de medidas eficaces cuando hay peligro de daño grave o irreversible en el ambiente. Es decir, los jueces agrarios deben, por este principio precautelatorio, no deben postergar que se adopte una medida que sea eficaz para evitar que se produzca un daño grave o irreversible al medio ambiente.
Aquí hay una inversión de la carga de la prueba, porque el juez agrario puede exigir a un productor o a una empresa agroindustrial, por ejemplo, que pruebe la inocuidad de la actividad que está realizando. De manera que en lugar de que el Estado deba probar el daño, es la empresa o el productor quien debe demostrar que es un producto inocuo. Hay una potestad cautelar que tienen los jueces agrarios venezolanos, ya que suelen dictar medidas preventivas como suspensión de talas, cese de vertidos, bajo este principio precautelatorio, evitando así que el daño se concrete durante el proceso judicial, porque no podemos esperar a que haya una sentencia definitiva para que el juez paralice la acción que está provocando un deterioro ambiental. Tenemos, además de ese principio precautelatorio, tenemos el principio indubio pro natura. Este indubio pro natura está derivado del ámbito procesal y significa que el juez, en caso de duda, debe fallar, en este caso, a favor de la naturaleza. Esa es la traducción ambiental del indubio pro operario que tenemos en materia laboral o del indubio pro reo en materia penal. ¿Cuál es la interpretación legal? Cuando un juez se enfrenta a una norma agraria, tiene dos interpretaciones posibles, o cuando los hechos en un conflicto de tierra no son totalmente claros. Entonces, él debe adoptar, para poder solucionar, que se garantice la mayor protección al ecosistema y así dictar una medida de protección ambiental de manera de impedir o de paralizar, de que cese el daño al medio ambiente. Para estudiar en Venezuela el deterioro ambiental desde una perspectiva normativa, el marco legal es bastante robusto y está jerarquizado. Se basa principalmente en el reconocimiento del ambiente como un derecho humano y como un bien jurídico protegido. En primer lugar, si nos vamos a la pirámide de Kelsen, vamos a tener la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, que es la base de todo el sistema. Dedica en el capítulo 9 los derechos ambientales. Luego tenemos la LOA, la Ley Orgánica del Ambiente, vigente del 2006, que es la ley marco, que va a establecer esos principios rectores para la gestión del ambiente en el marco del desarrollo sustentable. Define qué se considera daño ambiental y qué se considera deterioro. Establece las normas para la educación ambiental y la participación ciudadana. Regula los mecanismos de control preventivo, guardería ambiental, las sanciones administrativas. Luego tenemos la Ley Penal del Ambiente del año 2012, que se sanciona. ¿Para qué? Para poder establecer, para poder tipificar como delitos las acciones que atenten contra la naturaleza, contra los recursos naturales. Establece penas de prisión, multas, medidas de restitución como reparar el daño causado, sanciona la contaminación de agua, suelo, aire, la deforestación, la contaminación sónica, el manejo inadecuado de los desechos tóxicos, de manera que bajo esta ley la responsabilidad penal recae tanto en personas naturales como en personas jurídicas. Luego tenemos leyes especiales, decretos técnicos, ¿ok? Para casos específicos del deterioro ambiental se aplican normativas más detalladas, ley de aguas, por ejemplo, que regula la protección y el aprovechamiento de los recursos hídricos. Tenemos la ley de gestión integral de la basura que se enfoca en el deterioro que causan los desechos sólidos. Luego tenemos la ley sobre sustancias de materiales y desechos peligrosos, la cual es fundamental para estudiar la contaminación química e industrial. Y el decreto 1259 que dicta las normas sobre evaluación ambiental y actividades que son susceptibles de degradar el ambiente. Además, y eso lo vamos a ver más adelante, con las ABRAES, que existen múltiples normativas, cada parque nacional, cada ABRAE tiene una normativa
específica de acuerdo al lugar del país y de acuerdo a el ecosistema que allí hace vida. Entonces, si nos vamos a la pirámide jerárquica, tenemos en primer lugar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículos 128, 127, 128, 129, que define el ambiente como derecho y como deber. Luego tenemos la Ley Orgánica del Ambiente, LOA, que establece la gestión y planificación ambiental. Luego tenemos la Ley Penal del Ambiente, que tipifica los delitos y castiga los daños ambientales. Y por último, los decretos y leyes especiales que regulan sectores específicos como agua, aire, suelos. Entonces, gestión del ambiente. ¿Por qué importa regular la materia ambiental en el ámbito agrario? El modelo agrario tradicional es puramente antropocéntrico y se enfoca en la productividad y en la propiedad privada. Las nuevas corrientes de derecho agrario ambiental van hacia el biocentrismo, es decir, están impulsando leyes que limitan la propiedad privada en favor de la función ecológica del suelo, donde el propietario tiene la obligación legal de preservar la vida silvestre que habita en sus tierras. Como dato curioso, Ecuador en el año 2008 fue el primer país del mundo en incluir en su constitución los derechos de la naturaleza, marcando un hito del paso del antropocentrismo hacia el biocentrismo jurídico. De manera pues que cuando hablamos de gestión de ambiente vamos a conseguir dos grandes pilares éticos que chocan en el derecho ambiental moderno, como son el antropocentrismo y el biocentrismo. Pasemos a analizar cada uno de ellos. En el antropocentrismo, el hombre es la medida. Proviene del griego antropos, humano, y es la visión tradicional en donde el ser humano es el centro del universo y el único sujeto que tiene valor moral intrínseco. En el derecho, la naturaleza se ve como un recurso, se ve como un patrimonio. Se protege porque es útil para nosotros los humanos, por salud, por economía, por recreación. Ejemplo, prohibir la contaminación de un río no porque los peces tengan derecho a vivir, sino porque los humanos necesitan agua potable para no enfermar. Es decir, la visión antropocentrista es yoísta, únicamente para el bienestar del ser humano, sin importar el resto de los seres vivos. Ahora bien, tenemos una visión nueva, moderna, que gracias a Dios está ganando auge, que es el biocentrismo. La vida como centro, o viene de la palabra griega bios, que significa vida, y sostiene que todo ser vivo tiene un valor intrínseco, independientemente de si es útil o no para el ser humano. Bajo esta tesis se abre la puerta de que los animales, las plantas o incluso los ecosistemas son considerados sujetos de derechos y por tanto deben protegerse. El biocentrismo considera que para que las futuras generaciones sigan teniendo planeta hay que respetar a todas las especies. De manera que aquí podemos observar en la lámina que se les está mostrando cómo hay unas características propias de cada una de estas dos visiones. En el antropocentrismo, el foco principal es el bienestar del humano, mientras que en el biocentrismo es la preservación de la vida, entendiéndola en su totalidad. Otra característica importante es la visión que se tiene de la naturaleza. El antropocentrismo la considera un objeto, un recurso. El biocentrismo la considera como un sujeto, como un todo, como un sistema vivo. ¿Cuál es la justificación jurídica? La motivación. En el antropocentrismo, un ambiente sano para el hombre, para su supervivencia.
mientras que en el biocentrismo los derechos de la naturaleza, el respeto a la biodiversidad. Teniendo claro estos dos conceptos, traigo a colación unos temas que son de deterioro ambiental que están bien visibilizados y ubicados en nuestro país. Por ejemplo, la contaminación por derrame de hidrocarburos en el lago de Maracaibo. Aunque en el lago de Maracaibo es una zona petrolera, las riberas del lago albergan una gran e importante zona de explotación agropecuaria y pesquera. No en balde, todos sabemos, quienes estamos en el ámbito agrario, de que el sur del lago es una de las zonas más productivas en materia agrícola y de ganadería en el país. Hay un conflicto jurídico, ya que la constante fuga de crudo, los derrames, la proliferación de la bacteria Microcystis overdin afectan la calidad del agua utilizada para el riego y para el consumo del ganado. Hay un impacto ambiental, la degradación del ecosistema, la pérdida de la biodiversidad y la salinización de los suelos adyacentes. ¿Por qué es relevante en materia agraria? Porque hay una responsabilidad civil extracontractual. El daño que sufre el productor agrario por la actividad industrial del Estado, en este caso, PDVSA. El concepto de suelos de vocación agraria, de lo cual es rica la zona del sur del lago, porque se vuelven estériles o se vuelven inutilizables debido a la actividad tóxica. Entonces, presentamos este caso, ¿verdad? Así como el conflicto, como pueden ver en el mapa, del arco minero del Orinoco, o llamado AMO. Este quizás es el más emblemático de los conflictos que tenemos en materia ambiental en nuestro país en los actuales momentos, por soberanía, uso del suelo, preservación ambiental. El arco minero del Orinoco abarca 111.000 kilómetros cuadrados y el problema reside en que estas tierras tienen una vocación forestal y son el hábitat de comunidades indígenas que están protegidas por la ley. ¿Cuál es el impacto ambiental? Deforestación masiva sin control, sedimentación de los ríos que alimentan centrales hidroeléctricas, contaminación por mercurio, un sinfín de actividades ilícitas que se están llevando allí. La afectación de tierras es importante en el derecho agrario. ¿Por qué? Porque puede el Estado cambiar el uso de suelos agrícolas o forestales a mineros sin estudios de impacto ambiental previos. El derecho a la demarcación de tierras que tienen los indígenas frente a la explotación extensiva y extractiva de minerales que está provocando deterioro ambiental a gran escala en la zona. Otro caso emblemático que tenemos, del cual podemos hablar, es el de la cuenca del lago de Valencia, o lago de los Tacariguas, como también se le conoce, y la elevación del nivel de sus aguas. Es un caso de estudio sobre la planificación del territorio y sobre el desplazamiento de la actividad agraria. El conflicto jurídico viene dado porque hay un aumento del nivel de las aguas del lago que ha inundado miles de hectáreas de tierras fértiles. Para nadie es un secreto que las tierras de los valles de Aragua que alcanzan a esa zona donde el impacto del lago de Valencia son de las tierras más fértiles que tenemos en el país. ¿Ok? Tierras que históricamente estaban bajo régimen de protección agraria. Hay un impacto ambiental grande debido a la contaminación por aguas servidas. Se han construido urbanizaciones, se ha ido urbanizando esas cercanías del lago de Valencia y todas esas aguas servidas caen al lago. Hay un desbordamiento sobre zonas de cultivos
y esto ha ido inhabilitando la capacidad productiva del suelo por exceso de metales pesados y salinidad. ¿Cuál es la relevancia de este caso en el derecho agrario? Bueno, aquí debería operar la expropiación por causa de utilidad pública. ¿Por qué? Porque el Estado debe manejar ese desplazamiento de los campesinos cuyas tierras han quedado bajo las aguas, la seguridad agroalimentaria versus el crecimiento urbano descontrolado y mala gestión de las cuencas. Tenemos otro caso interesantísimo que ocurre en Calabozo, Estado Guárico. ¿Por qué? Porque la bendición de tener tierras fértiles se cruza con desafíos ambientales críticos por el manejo humano. Eh, Calabozo se le conoce como el gran productor, el gigante de arroz. El sistema de riego Río Guárico es una obra de ingeniería impresionante, pero la producción intensiva de arroz ha ido pasando factura con el paso de los años. El monocultivo ha hecho estragos en el suelo. La siembra continua de arroz sin rotación de cultivos, sin descanso, agota los nutrientes del suelo. Esto obliga a que los productores usen cada vez más fertilizantes y hagan uso y abuso de todos esos químicos para poder mantener el rendimiento. La contaminación hídrica. El arroz requiere inundación. El agua sobrante regresa a los canales y a los ríos cargada de residuos agroquímicos y de sedimentos, lo que afecta la biodiversidad acuática y la calidad del agua río abajo. Emisiones de metano. Un dato técnico importante. Los arrozales inundados son fuentes significativas de metano, un gas de efecto invernadero, muy potente debido a la descomposición orgánica en condiciones sin oxígenos. Entender quiénes son los aliados. Como pueden observar en esta lámina, aquí tenemos algunas especies de fauna que vienen, de las cuales voy a hablar en este momento con el caso específico de Calabozo. ¿Por qué? Porque los productores están enfrentando una crisis por las ratas, al punto que las ratas ya se han hecho resistentes a los venenos que se utilizan y han ido adecuándose a los nuevos tiempos. Necesitamos que se controle una plaga, ¿ok? Para dejar de depender de tantos químicos. En los llanos de Calabozo, la naturaleza tiene su propio equipo de seguridad, que si se dejan trabajar, harán un control efectivo y eficiente de las plagas y mucho más barato que utilizar venenos. Para matar las ratas, los productores han digamos, han hecho esfuerzos eh, contaminando las aguas de las cuales ellas beben agua para poder envenenarlas y matarlas. Pero hay unos controladores biológicos de los cuales ellos pudieran echar mano para evitar tanta contaminación. La primera de ellas es la lechuza campanario, un ave rapaz. La llaman dron de caza. Son muy efectivas porque cubren grandes extensiones de arrozales desde el aire. La lechuza campanario es la reina absoluta del control de los roedores. Una sola familia de lechuzas puede consumir más de 1000 ratas al año. Son nocturnas, justo cuando las ratas están más activas. Pero si a las ratas se les coloca venenos, obviamente las ratas que se coman que la lechuza se coma, pues la lechuza también va a morir por envenenamiento. Tenemos también el gavilán primito, que aunque es pequeño, es sumamente agresivo con este tipo de roedores. Y es un gran cazador que las mantiene a rayas en los bordes de los canales.
Tenemos también los reptiles como la tragavenado, ¿ok? Que entra directamente a las madrigueras de las ratas en los muros de los canales. Aunque la gente por lo general tiene miedo a las culebras, ella es la mejor aliada para el productor de arroz. No es venenosa para el ser humano y su dieta principal son las ratas, pequeños roedores. Luego tenemos al zorro, que es un patrullero terrestre. Es muy inteligente, patrulla los alrededores de las parcelas y aunque él es omnívoro, en época de plaga de ratas, estas se convierten en su plato principal. De manera que con estos controladores naturales que nos da la naturaleza, se pudiera minimizar el gran efecto negativo que está causando el uso y el abuso por parte de los productores de arroz de los agroquímicos en esos cultivos. La clave no es que ellos dejen de sembrar, sino que deben transitar hacia la agroecología con un manejo integrado de plagas, usando controladores biológicos, y rotando cultivos para poder intercambiar o intercalar leguminosas con arroz y así devolver nitrógeno al suelo de una manera natural. La tecnología de precisión es bien interesante también. Aplicar solo la cantidad exacta de agua y de químico que la planta necesite. Eso es un equilibrio delicado entre la producción económica y la salud del planeta. Lo que sucede en Calabozo no es un problema nada más de plagas, es un desequilibrio ecológico, porque está colocando, se ha convertido en un problema de salud pública. En el sistema de riego Río Guárico, la proliferación de la rata rosera, así como de otras especies similares, se ha convertido en una verdadera pesadilla. Las ratas no están allí por casualidad. ¿Por qué? Porque al haber constantemente durante todo el año siembra de arroz, ellas tienen comida permanente y es el lugar, el paraíso perfecto para ellas anidar. Es un alimento finito para ellas. El arroz es una fuente de energía concentrada. Si se hacen siembras escalonadas, las ratas siempre tienen comida disponible en todas las etapas. Los muros de los canales de riego son una protección y una cueva, una madriguera segura para ellas. Y, por supuesto, la rata se reproduce, tiene una alta tasa de reproducción, con lo cual una pareja de ratas puede generar en un año cientos de individuos. El problema ambiental es el círculo vicioso de venenos. El Valle de Quibor es otro problema ambiental o de deterioro ambiental grave que tenemos en Venezuela. El Valle de Quibor es conocido como el huerto de Venezuela, pero está bajo presión. Es famoso por sus cebollas, sus tomates, ají, pimentones. Tiene un ecosistema semiárido, mucho más frágil que el de Guárico. Pero al igual que en Calabozo, los productores en Quibor han abusado, han usado intensivamente los pesticidas, muchos de ellos persistentes, lo que significa que no se degradan fácilmente y que se van acumulando en la cadena alimentaria. Salinización del suelo y desertificación. ¿Por qué? Porque debido al riego excesivo en una zona de alta evaporación, las sales minerales suben a la superficie y si el suelo se vuelve demasiado salino, eventualmente no crecerá nada. Al igual que en Calabozo, no hay rotación ni hay descanso a esos suelos de Quibor, lo que produce desertificación y empobrecimiento de ese suelo y cada vez los productores tienen que usar más agroquímicos, más fertilizantes para poder mantener los estándares de producción, que sean efectivos y eficientes y que generen ganancia. El impacto a la salud. La población vive muy cerca, tanto en Quibor como en Calabozo. ¿Qué hace esto?
que se han reportado casos de enfermedades respiratorias, enfermedades de la piel en comunidades locales debido a ese abuso de los pesticidas, ya que el viento arrastra el químico durante la aspersión, así como a través del agua. Hay una intoxicación crónica por pesticidas. Esto afecta tanto a los trabajadores del campo como a las comunidades que están cercanas, así como a los consumidores finales. Es decir, que cuando nos estamos comiendo un tomate, una cebolla, un pimentón, que viene de Kibor, que viene de los Andes, también estamos consumiendo nosotros pesticidas. Y esto debe ser objeto de un análisis por parte de cada uno de nosotros con lo que consumimos y lo que comemos. Fíjense ustedes que en la mayoría de los países desarrollados vemos cómo existen etiquetas verdes, es decir, los productos que se producen sin el uso de pesticidas ni de químicos, esos productos tienen un costo distinto debido a que son mucho más sanos y cada vez hay más personas que buscan consumir con etiquetas verdes. Algunos químicos engañan al cuerpo haciéndose pasar por hormonas y esto se traduce en problemas de fertilidad tanto para hombres como mujeres. También hay aumento de casos de malformaciones congénitas de bebés en familias que viven cerca de las zonas de aspersión, cáncer, contaminación de la cadena alimentaria, bioacumulación. Los pesticidas persistentes no se quitan simplemente lavando, la cebolla o el tomate. El químico penetra en los tejidos del vegetal y al comerlo, nuestro cuerpo almacena esos tóxicos en el tejido graso. Resistencias bacterianas, en fin, hay una serie de situaciones que se nos presentan en estas zonas, que son gravísimas. Debo decirles también que tanto la Organización Mundial de la Salud, OMS, como la Organización Panamericana de la Salud, OPS, han emitido directrices muy claras que aplican directamente a los casos de calabozo y de Kibor y establecen estándares que de no cumplirse señalan una crisis de salud pública. Sobre los plaguicidas, la OMS y la OPS han clasificado a los plaguicidas por su peligrosidad y toxicidad. Y su decisión principal es que deben eliminarse gradualmente de la aplicación en estos cultivos. Hay un código internacional de conducta. La OMS exige que los países identifiquen los productos que causan efectos graves o irreversibles a la salud como cáncer y malformaciones y que los sustituyan por alternativas biológicas. Límites de los residuos. Se establecen códigos alimentarios que marcan el máximo de veneno que puede tener un tomate o una cebolla para ser apto al consumo humano. Si los cultivos de Kibor exceden esto, técnicamente no deben comercializarse y mucho menos consumirse. Hay una decisión sobre salud ocupacional. La Organización Panamericana de la Salud insta a los gobiernos a prohibir la aplicación en áreas de zonas pobladas o densamente pobladas y garantizar que los agricultores tengan acceso a equipos de protección, algo que lamentablemente en nuestro país es una deuda pendiente. La OPS considera, en el caso de las ratas, caso específico de calabozo, que la leptospirosis, como una enfermedad desatendida vinculada a la pobreza y al saneamiento ambiental deficiente, sus decisiones enfocan que debe haber una vigilancia epidemiológica, ya que exige que los centros de salud en las zonas arroceras tengan capacidad de diagnóstico rápido. Si hay un brote en calabozo, el Estado debe reportarlo obligatoriamente a la OPS para poder activar protocolos de contención. El enfoque Una Salud o One Health. Esta es la decisión más moderna de la Organización Mundial de la Salud. Dicta que no se puede curar a la gente si no se cura el ambiente. Es decir, el Ministerio de Salud, nuestro ministerio, debe trabajar junto con el de Agricultura y Tierras para poder controlar las ratas sin destruir
a sus depredadores naturales. Quimioprofilaxis. En situaciones de alto riesgo, como inundaciones en los arrozales, la Organización Panamericana de la Salud recomienda el uso preventivo de antibióticos como la doxicilina bajo estricta supervisión médica para los trabajadores expuestos. Por último, no quiero cerrar nuestra clase sin hablarles del Convenio de Estocolmo y de Rotterdam. Venezuela es firmante de estos dos tratados internacionales que están respaldados por la ONU y la Organización Mundial de la Salud. Estos tratados deciden prohibir los docenas sucias, es decir, 12 compuestos químicos, de los cuales muchos, por no decir todos, son usados en química, que son persistentes en el ambiente. Que debe haber consentimiento informado. Ningún país puede exportar plaguicidas prohibidos a Venezuela sin que el gobierno venezolano sea advertido de estos riesgos. ¿Cuál es la realidad en Venezuela? Lamentable. Aunque existen esas decisiones internacionales de las cuales les estoy hablando, hay una brecha enorme entre la norma y lo que está ocurriendo en la realidad y en la práctica. Faltas de insumos, tanto en Calabozo, en Quilo, en los Andes. Los agricultores compran lo que consiguen, a veces productos prohibidos o por el contrabando, porque no hay alternativas certificadas disponibles. Otros casos de subregistro, ya que muchos casos de intoxicación por leptospirosis se confunden con gripe o dengue, por lo que no llegan a las estadísticas de la Organización Panamericana de la Salud. En resumen, la postura oficial es que la decisión final de estos organismos, que la productividad agrícola no puede estar por encima de la salud humana. Recomiendan la transición urgente hacia la agroecología y el fortalecimiento de los sistemas de salud rural para poder detectar daños químicos o bacteriológicos a tiempos. Con esta última exposición sobre los convenios de Estocolmo y de Rotterdam, finalizamos pues la unidad curricular número 1. ¿Cuál va a ser la actividad para evaluar esta primera clase? Esa actividad va a ser cada uno de ustedes, de manera individual, va a elaborar un video que no pase de 5 minutos y mínimo 3 minutos sobre deterioro ambiental, sobre algún caso que no tenga que ver con los 5 casos que hemos tratado en la clase de hoy. Deben aperturar un canal de YouTube, quienes no tengan canal de YouTube. Quienes lo tengan van a subir ese video a su canal de YouTube y me envían el enlace a mi WhatsApp 0424-631-2197. Esa actividad debe entregarse un día antes, a más tardar, un día antes de nuestro próximo encuentro. Ha sido un placer estar con ustedes y por el WhatsApp del grupo enviaré las respectivas láminas de esta clase. Feliz tarde para todos.